Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Creadora Infinita Podcast. Este es un podcast hecho con mucho amor. Yo soy Jadia Argüello, su host, y hoy en este episodio vamos a hablar sobre cómo vencer la timidez y desarrollar el liderazgo para vivir por encima de una vida común. Por mucho tiempo yo me había identificado como una persona tímida. Y hoy en día que he logrado superar esa idea que yo tenía de mí misma, porque no es más que una idea que está en nuestra mente y no es más que una identidad que nos creemos, pensamos que somos eso, pero lo cierto es que la identidad se puede cambiar, se puede modificar. Entonces, al superar esta idea que yo tenía de mí misma, empezaron a abrirse las puertas para mí, pude acceder a otras oportunidades, pude conectar mejor con las personas. Y esto, por supuesto, que influye en tu calidad de vida, influye en las experiencias que te permites vivir. Y superar la timidez es también una de las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar el liderazgo. Y el liderazgo es una habilidad que potencia increíblemente tu vida cuando tienes objetivos, cuando tienes sueños, tienes metas. El liderazgo es una de las habilidades que componen la inteligencia emocional. Entonces, superar la timidez es de cierta forma también preparar el terreno para que despierte ese líder o esa lideresa que habita en ti. Detrás de la timidez hay otro factor más, que es el miedo a hablar en público. Y este creo que es uno de los temores que más agobia a los seres humanos, y es el poder pararte frente a un grupo de personas, frente a una audiencia, sea grande o sea pequeña, y poder expresarte y hacerlo de tal forma que sea fluido, que sea convincente, que las otras personas puedan percibir como algo coherente e inteligente de tu parte. Entonces es un miedo que muchos seres humanos lo tienen. Y parte de superar la timidez tiene que ver también con superar ese temor a hablar en público. Así que hoy voy a compartirles mi camino desde esa época donde yo era una persona muy tímida hasta el día de hoy, que puedo tranquilamente, libremente, con total seguridad, hablar frente a grupos de personas. Y en tal posición que incluso cuando yo no tengo todas las respuestas, porque nadie tiene todas las respuestas, lo puedo manejar y puedo resolver preguntas, dudas, inquietudes, y puedo enfocarlo desde una forma que es tan coherente para las personas que me escuchan, que a la final de un proceso donde he dirigido un grupo, que normalmente son en los círculos de mujeres, en talleres, en programas, tanto quienes me escuchan como yo quedamos satisfechas y quedamos contentas. Y es lógicamente porque atrás de todo eso ha habido un trabajo, ha habido un camino, ha habido un proceso que ha creado esas bases para que el día de hoy yo pueda compartir tantas cosas y que pueda ser bien recibida por quien me escucha, por quien me sigue, por quien toma mis servicios. Superar la timidez es un camino donde los primeros pasos no muestran nada en el exterior, es casi invisible. Y yo recuerdo cuando estaba en la escuela que yo hablaba muy poco en clases. Me costaba socializar, me costaba abrirme, decir cosas. Y recuerdo que en una ocasión, cuando tenía 8 años de edad, una vez la maestra le llamó a mi mamá para conversar sobre mi comportamiento. Y le había dicho que yo no actuaba en clases, que yo no hablaba casi nada. Pero según yo, era una buena estudiante porque hacía mis tareas, si es que la profesora me preguntaba algo, yo respondía. Y yo dentro de mi cabeza era, pero si siempre que me pregunta, yo respondo. Pero luego entendí que lo que la profesora esperaba de mí era que sea más activa, que tome la iniciativa y que no sea solamente esas veces donde ella preguntaba y se dirigía directamente a mí, que yo hable. Entonces, desde ahí empecé un poquito más a tomar acciones y es por eso que veo esto de superar la timidez como un proceso. Vas dando pasitos, no es que te vas a volver una persona súper abierta, muy comunicativa, muy social de la noche a la mañana. Entonces yo empecé a dar esos pasitos porque es bueno también cuando alguien nos hace una observación y nos dice, si puedes dar más, si puedes actuar más, está bien también que tú tomes la iniciativa y que seas más activa. Entonces yo ya empecé a alzar la mano si es que yo tenía la respuesta, si yo tenía algo que decir, empecé a actuar más en clases. Sin embargo,
me costaba todavía la parte de socializar con mis compañeros y compañeras. Si bien tenía un grupo reducido de amigas con quien tenía más confianza y podía jugar y podía conversar y podía ser un poco más auténtica, espontánea, no podía hacer eso con el resto de personas. Y me pasó una vez en el colegio que tuvimos un paseo que justo mi compañera con quien éramos amigas cercanas, con quien yo tenía más confianza, no va al paseo. Entonces yo fui al paseo y estaban el resto de mis compañeras con quien habíamos compartido ya algunos años en el colegio y traté de incluirme en un grupo. Me sentí súper extraña, no logré sentirme segura y confiada, y eso que con ellas habíamos compartido ya varios años la misma clase día tras día. Entonces, la timidez a mí sí me incomodaba y había veces que yo veía otras personas, compañeras, amigas, que eran tan espontáneas, que eran inclusive extrovertidas y tenían una facilidad para pararse frente al grupo de compañeras, hacer bromas, decir cosas, proponer algo. Cuando había fiestas, programas, momentos de integración, tenía compañeras que libremente disfrutaban, bailaban, se reían, pero a mí eso no me salía de forma natural y lo que sucedía la mayoría de veces es que me quedaba sentada viendo, solo observando. Si es que me decían que baile, yo me resistía, no lo hacía. Y si es que llegaba a hacerlo, luego de tanta insistencia, me paraba, pero casi estaba quieta, no me movía nada porque me daba mucha vergüenza. De verdad me sentía con una timidez que no lograba controlar, sino que esa timidez me controlaba a mí. A pesar de todo eso, sí ayudó mucho esos pasitos que había empezado ya a dar desde mi infancia, que fue participar, tomar la iniciativa, alzar la mano, ser voluntaria para dar una lección. Y esos fueron esos pasitos que todavía no muestran nada en el exterior, donde todavía yo me seguía viendo como una persona tímida, pero lo que en realidad estaba sucediendo era que como ese bambú que hasta cierta cantidad de años desde que fue plantado no muestra nada en el exterior, que es más o menos hasta los 5 o 6 años, no se ve nada en el exterior, ponen la planta y parece que no crece, parece que algo le pasó, que algo está mal con la planta, no se ve nada, ningún crecimiento, pero cuando llega a esos 5 o 6 años, empieza un crecimiento increíble del bambú que en pocas semanas llega a grandes alturas. Pero ¿qué sucede mientras tanto? Eso que no se ve es ese proceso donde las raíces están creciendo tanto por dentro, están haciéndose tan fuertes y tan grandes que en un instante se cruza un umbral y el bambú empieza a crecer. Y una vez que crece, no hay nada que le pueda sacar de ahí. Y eso sucede con esos pasitos que vamos dando que aparentemente no muestran ningún resultado, que parecemos todavía personas tímidas, inseguras, que nos da miedo hablar en público, que no somos capaces de liderar nada. Pero en realidad hay un proceso que se está dando en lo profundo. Si es que tú das esos pasitos y empiezas poco a poco a intentar lo que puedes, lo que está en tus manos, es como esas raíces que se están abriendo paso hacia abajo, hacia lo profundo. Y llega ese momento donde tú también cruzas el umbral y puedes sostener una conversación, puedes defender tus puntos de vista, puedes guiar a un grupo, puedes liderar una causa, un propósito, un sueño que tú tengas. Esos pasitos que empiezas a dar, aunque tú no lo veas, están sumando a tu confianza, porque superar la timidez tiene que ver con la confianza que tienes en ti misma. Y la confianza es como las raíces del bambú. Cada acto que suma tu confianza, cada evidencia que reafirma que sí eres capaz, hace que las raíces sean más fuertes y más profundas. Y en mi proceso de superar la timidez también me di cuenta que esto tiene que ver con qué conecta contigo. Superar la timidez y hablar en público con seguridad y firmeza es posible cuando te sientes como un pez en el agua. ¿Qué quiere decir eso? Cuando conoces muy bien un tema, cuando se combina la experiencia con el conocimiento, cuando aquello que has estado estudiando se ha interiorizado en ti. También te sientes como un pez en el agua cuando te gusta, te emociona, te apasiona, te da curiosidad el tema en el que estás,
cuando viene de una motivación interna fuerte que se conecta contigo, con tu historia. Y sobre la pasión también les voy a hablar hoy, porque esto es algo necesario, es uno de los ingredientes para el liderazgo. Y antes de pasar al tema del liderazgo, quiero compartirles algo también que fue una de las situaciones donde yo más lamentaba esa identidad que tenía de persona tímida. Recuerdo que había empezado un proyecto en la universidad y todo había resultado bien. Entonces yo fui a una entrevista con una de las autoridades de la universidad para ver qué había sucedido con la propuesta que yo había hecho con este proyecto y me da la noticia de que estaba todo bien, de que les gustó mi propuesta, de que íbamos a iniciar con eso y era algo que había que celebrar, pero mi cara fue la de una persona seria, poco expresiva, que esta autoridad de la universidad me ve tras darme la noticia y me dice, pero ¿qué pasa con usted? ¿No se emociona? ¿No es expresiva? Y dentro de mí me sentí súper mal porque en el fondo yo sí quería hacerlo. Quería poder celebrar con muchísimo entusiasmo esos logros, esos momentos alegres de gratitud, pero no me salía. Y yo quería poder hacerlo, pero no me nacía. Y me dio hasta vergüenza cuando me hizo ese comentario. Y hay situaciones así que me habían sucedido donde yo decía, ¿cómo hacen las otras personas para ser extrovertidas, para comunicarse, para expresar lo que sienten, para ser espontáneas? A mí no me nacía. Y eso de cierta forma sí me dolía, me causaba un dolor, porque era una limitación en mis emociones, en mi forma de expresarme. Y quizás a ti también te suceda que quieres hablar, quieres compartir una gran idea, una reflexión, tienes una propuesta, un punto de vista, pero no puedes, porque al hacerlo lo sientes forzado, no te sale natural o como tú quisieras que salga, de esa forma auténtica, espontánea, fluida, coherente, inteligente, pero en lugar de eso lo dices con temor, con inseguridad, hasta con indiferencia, y no despiertas el interés y esa grandiosa idea que en potencia era muy buena, o eso que querías compartir era muy bueno, pierde fuerza por cómo lo dijiste y por cómo transmitiste eso también con tu lenguaje no verbal, porque eso es algo que se nota. Cuando tú eres una persona tímida, te has identificado con esa etiqueta, también lo comunicas con tu lenguaje no verbal, con tu cuerpo, con tus expresiones, con tu rostro. Es algo que no lo puedes evitar y se nota y la gente se da cuenta. Y obviamente te van a percibir como una persona insegura, que no confía en sí misma, que no está en la capacidad tal vez de hacer frente con esa idea, con esa propuesta, con ese proyecto. Entonces a mí me dolía esa situación y dificultaba de alguna forma otras cosas que yo quería realizar, negocios que quería hacer. Entonces fue una de las inquietudes que siempre tuve. ¿Cómo hacen las otras personas para que puedan soltarse, para que puedan ser ellas mismas, ser espontáneas, que no importe tanto el qué dirán, el cómo me van a ver, cómo me van a juzgar, que no importe todo eso y puedas de verdad hacer las cosas que quieres, construir la vida que quieres, realizar los sueños que tienes y vivir esa vida por encima de lo común? Y si eres de esas personas que como yo nos gusta el mundo de los negocios, nos gusta emprender y nos gusta ese estilo de vida que te da el ser la dueña de tu negocio, la dueña de tu tiempo, de cómo manejas tu agenda, que no dependes de nadie, de un jefe, que tienes libertad económica, libertad financiera, entonces necesitas vencer la timidez, necesitas identificarte como líder. Ya no sirve ahí que sigas teniendo miedo a hablar en público o que te sigas identificando con la etiqueta de persona tímida. Tienes que reemplazarla. La identidad es algo que puede cambiar, se puede reemplazar, puede evolucionar, puede mejorar y puedes empezar, así como tenías la etiqueta de persona tímida, puedes empezar a desarrollar la etiqueta de un líder, de una lideresa. Y ya en esa época de la universidad, donde yo me di cuenta que realmente me estaba afectando negativamente esto de ser una persona tímida, que no puede expresarse, que no puede celebrar los logros y que no puede darle a entender a la otra persona su gratitud y su alegría y su entusiasmo porque le estaban diciendo que sí a su proyecto, porque le estaban abriendo las puertas y le estaban dando una oportunidad. Yo decidí empezar a tomar acciones. Entonces, ¿qué fue lo que hice?
En esa época yo era la única estudiante extranjera en mi grupo. Todos mis compañeros eran ucranianos y yo era la única latinoamericana. Entonces dije, necesito mejorar mis habilidades sociales, necesito comunicarme mejor con mis compañeros y compañeras de curso. Y también para poder comunicarme mejor, necesito hablar bien el idioma ucraniano. Entonces lo que hice fue apuntarme en un grupo, en unas clases de salsa y bachata. Era algo nuevo en la ciudad en la que yo estaba, no había, y de pronto apareció esa oportunidad. Entonces, para mí fue el momento perfecto para poder soltarme un poco, salir de mi zona de confort, socializar con otras personas, practicar el idioma y me inscribí al curso. Y definitivamente el empezar a ir a clases de salsa y bachata cambió muchas cosas en mí. Porque primero, como yo pensaba que era una persona tímida, me costaba socializar y había estos recuerdos del colegio donde yo no me atrevía a bailar. Entonces empecé a influir en mí a través de mi cuerpo, de mi movimiento, de ese lenguaje no verbal. Cuando tú practicas un baile, eso influye en tu cuerpo porque es movimiento en tu cuerpo, es un lenguaje de tu cuerpo, es expresión corporal. Entonces, al inicio sí me costó porque yo era muy recelosa, sí tenía vergüenza, pero empecé a entender y a cambiar esa programación que había en mi mente, esos prejuicios que tenía sobre el baile, sobre el aceptarle a alguien salir a bailar. Yo lo había visto y era porque también tenía experiencias del pasado donde alguna vez fui a alguna fiesta, algún evento, alguna discoteca y quienes se acercaban a ti era porque querían algo, querían hacerse tus amigos, querían tu número de teléfono y después querían entablar una relación. Entonces yo tenía ese prejuicio de que si alguien se te acerca a bailar en un entorno social es porque de alguna forma le llamaste la atención, se interesó y quería algo más. Entonces eso a mí me limitaba, era una creencia limitante que yo tenía. Pero en la práctica de los bailes sociales empecé a romper también esos prejuicios y empecé a verle al baile como una forma sana de diversión. Que alguien que se te acerque no necesariamente es porque quiere algo contigo o quiere tu número de teléfono o algún interés especial. Entonces empezaron a romperse esos prejuicios, empecé a poder conectarme con las otras personas de una forma sana, para divertirnos, como una forma de recreación que son los bailes sociales. Y a mí me gusta tanto la salsa, la bachata, la kizomba, porque para mí significaron mucho más que diversión, mucho más que un baile para divertirme. Para mí fue romper prejuicios. Para mí fue darle evidencia a mi propio cuerpo de que podemos confiar en soltarnos, de que podemos socializar, de que podemos conectar con otras personas. Y el cuerpo también tiene un nivel de conciencia. Nuestro propio cuerpo tiene sabiduría, tiene inteligencia. Es por eso también que cuando una persona es tímida, lo transmite con su cuerpo, con su lenguaje no verbal. Y tú conscientemente muchas veces no puedes controlar eso, porque es lenguaje no verbal, viene del inconsciente o del subconsciente. Entonces el cuerpo también se manifiesta por sí solo. Y al bailar yo le estaba dando evidencia a mi cuerpo de que sí podemos soltarnos, de que sí podemos tener movimientos con libertad, de que podemos disfrutar moviéndonos. Y eso es necesario porque cuando tú te conviertes en un líder o lideresa, vas a usar también tu cuerpo para comunicar. Y ahí vas a transmitir muchísimo de qué tan segura estás de ti misma, de qué tanto confías en ti. Porque si tú confías en ti, los demás lo van a sentir y pueden confiar en ti. Pero nadie va a confiar en ti si tú primera no confías en ti. Entonces, esta época donde yo empecé a tomar las clases de baile fue una época donde muchas cosas cambiaron. Y por eso, si tú estás escuchando este momento, el podcast, y te identificas como una persona tímida, con todas las limitaciones que eso implica, con todas las oportunidades que te pierdes debido a esa etiqueta, te invito a que hagas cosas nuevas, a que pruebes cosas que te sacan de tu zona de confort y sobre todo aquellas actividades donde vas a estar en contacto con otras personas, donde tiene que haber una interacción. Para mí el baile fue algo maravilloso, pero también hay otros deportes, hay otras actividades que pueden favorecer a que tú te vayas soltando, a que te vayas dando la evidencia de que sí puedes socializar, que te dé la evidencia de que nuevas creencias se pueden implantar y esas limitantes pueden ser reemplazadas, pueden ser eliminadas si ya no te sirven para lo que hoy quieres lograr.
Y ahora vamos con el tema del liderazgo, que es para lo que nos hemos estado preparando, hablando de la timidez, de superar el miedo a hablar en público y de hacer cosas que nos permitan romper las creencias limitantes y que permitan que nuestro cuerpo también vaya alineado a la nueva identidad que queremos formar, como esas personas capaces de lograr sus sueños y de vivir esa vida que quieren, en los términos que quieren. Para mí, un líder es un guía. Y esto tiene que ver bastante con lo que yo hago hoy en día, que es ser guía para otras mujeres, guía en círculos de mujeres, ser mentora en algunos programas que tengo de desarrollo personal, ser guía en muchos otros proyectos que tengo. Y un guía tiene una visión amplia. Un guía es una persona que conoce el camino, que lo ha recorrido y por eso sabe cuál es ese paso a paso, cuál es ese proceso. Entonces un guía tiene una visión amplia, tiene un objetivo, tiene un gran deseo. Y este punto del deseo es muy importante. Hay una frase que dice, deseos débiles traen resultados flojos, así como un fuego pequeño produce poco calor. Y un maestro una vez dijo en una clase, un maestro espiritual, las grandes almas tienen grandes deseos. Entonces un líder es una persona que ha reconocido ese deseo que enciende su alma. Y para eso también hay otro proceso que necesitas claridad, necesitas conocerte a ti misma para darte cuenta qué se conecta contigo, qué despierta ese fuego, qué despierta ese anhelo. Y para eso no hay otro camino que seguir tu curiosidad. Y para que se encienda la curiosidad necesitas hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Es decir, necesitas experimentarte de muchas otras maneras en la vida. Necesitas ir también con esa actitud experimental. Y eso es algo que ayuda muchísimo porque te salva de ese miedo al fracaso, de ese miedo a las críticas, de la vergüenza de que vas a hacer algo que quizás no se ve bien. Así que experimentar para que también se despierte tu curiosidad despierte el conocer áreas de ti que no conocías, para que puedas despertar esos deseos de tu alma, esos deseos necesarios para que como líder sepas muy bien cuál es la idea, con fundamentos de hacia dónde se mueven los recursos, la energía, el por qué y para qué de los esfuerzos. Hay una historia muy interesante para entender esto y es la de un joven poco entusiasta que se acercó un día a un filósofo griego llamado Sócrates y le dijo con cierta indiferencia: Gran Sócrates, vengo a usted en busca de conocimiento. El filósofo lo llevó hasta el mar, avanzó hasta lo profundo y lo sumergió por 30 segundos. Cuando lo soltó para que tomara aire, le pidió que repitiera lo que quería. Entonces el joven dijo: conocimiento, gran conocimiento. Sócrates lo empujó debajo del agua otra vez, solo que ahora un poco más de tiempo. Después de repetirlo varias veces, el filósofo le preguntó: ¿qué quieres? El joven finalmente dijo, casi, sin aliento: ¡aire, quiero aire! Bueno, respondió Sócrates, ahora, cuando quieras el conocimiento, como quieres el aire, lo tendrás. Y esta historia es para que comprendamos cómo debe ser ese deseo de un líder, el objetivo que tiene un líder, hacia dónde va. Tiene que ser ese deseo tan fuerte, con esa pasión, para que de verdad se desarrolle esa capacidad de liderar. En el liderazgo no hay un sustituto para la pasión. Es el combustible de la voluntad. Si quieres cualquier cosa escasamente, no tendrás la voluntad para lograrlo. La única forma de tener esa clase de deseo es desarrollar la pasión. El ser humano está hecho de tal forma que cuando cualquier cosa enciende el alma, las imposibilidades desaparecen. Y eso también me sucedió a mí, porque en ese camino de evolución, de sanarme, de aprender tanto, me di cuenta de lo que conectaba conmigo, que era ayudar a otras personas en su camino de evolución, de sanación, de hacerse más conscientes, de liberarse de todo aquello que les limita y poder acceder a la vida que quieren, en abundancia, en plenitud. Así que un fuego en el corazón levanta todo en la vida. Es por eso que los líderes apasionados son tan efectivos. Un líder con gran pasión y pocas habilidades siempre sobrepasa a un líder con grandes habilidades y ninguna pasión. El psicólogo Tony Campolo dijo lo siguiente:
Estamos atrapados en una etapa específica de nuestro genio nacional en la que no solo somos materialistas, sino peor que eso, estamos convirtiéndonos en personas emocionalmente muertas. No cantamos, no bailamos, ni siquiera cometemos pecado con mucho entusiasmo. Así que hazte estas preguntas. ¿Qué despierta mi alma? ¿Qué me genera esa pasión? ¿Es la pasión una característica de tu vida? ¿Te levantas con entusiasmo por el nuevo día? ¿Es el primer día de la semana tu día favorito? ¿El lunes? ¿O vives de fin de semana en fin de semana esperando que llegue el descanso, esperando que llegue el feriado, como un sonámbulo o una sonámbula a través de tu rutina de todos los días? ¿Qué tiempo hace desde que no puedes dormir porque estabas tan emocionada por una idea que ya deseabas que sea el día siguiente? Si la pasión no es una cualidad en tu vida, estás en problemas como líder. La verdad es que nunca podrás dirigir algo por lo cual no te sientas apasionada. No puedes iniciar un fuego con un proyecto, con una intención en tu entorno, en tu organización, en tu negocio, a menos que primero se encienda en ti. Y lo siguiente, en el proceso de superar mi timidez, de desarrollar mi liderazgo y de poder hoy en día tener tanta libertad para comunicarme con las personas, para hablar en público, para conectarme desde un nivel más genuino, más auténtico, espontáneo, donde de verdad yo pueda transmitir la pasión de mis ideas, el entusiasmo por algunos proyectos que quiero llevar a cabo y que eso me pueda abrir otras puertas. Todo esto ha tenido lugar con una siguiente etapa que vino en este proceso de evolución y fue el trabajar en mi mundo interior. Y eso implica, como una base, sanar la niña interior, sanar las heridas de la infancia que en edad adulta se manifiestan de tantas formas en muchísimos aspectos de la vida. Fue también ese trabajo interior a nivel subconsciente de liberarme de creencias limitantes y de otros elementos que se guardan en el subconsciente, que son, por ejemplo, los bloqueos emocionales, traumas emocionales, patrones de conducta que repetimos de nuestros padres, de nuestros antepasados, de nuestro entorno, de la sociedad, y que siguen limitándonos, porque actualmente ya no funcionan, ya no nos sirven para aquellas cosas que queremos lograr, conseguir, vivir, experimentar. Así que viene ese trabajo a nivel subconsciente. La mente consciente es muy limitada en comparación al subconsciente. Esa capacidad no se iguala. El subconsciente es como un gran banco de información y siempre te va a llevar a lo conocido. Por eso es súper importante que para superar la timidez y desarrollar tu potencial dentro de lo cual está tu capacidad de liderazgo, hay que hacer ese trabajo ahí también. Y muchas cosas empiezan a cambiar. Al trabajo en el mundo interior yo siempre lo comparo como esa preparación de la tierra. No puedes pretender tener una vida diferente, poder sostener una realidad diferente, cuando donde estás plantando hay hierba mala, no está listo el terreno, no está abonado. Entonces ese trabajo en el mundo interior es preparar la tierra, para que ahí sí empiecen a surgir habilidades, empieces a desatar tu potencial, empieces a experimentar, empieces a desarrollarte y empieces a crear esa vida que quieres, esa vida de tus sueños. Y hablando de sueños, estoy muy contenta porque alguna vez soñé organizar y llevar a cabo un retiro que toque vidas, que transforme vidas. Y en Sanación Púrpura estamos ya con las inscripciones abiertas para el retiro Abundancia Infinita. Un retiro súper especial. Es un retiro donde tenemos procesos súper concretos, precisos y algo muy especial que favorece a liberarnos de esos bloqueos, a conectar con nosotras mismas, conectar con la abundancia que es parte de la naturaleza, porque toda limitación está en la mente. Lo que tú puedes imaginar, lo puedes crear y puede manifestarse en nuestro mundo físico. Entonces, este retiro es parte de esos sueños que se están haciendo realidad, que también han requerido de esa valentía, de esa fortaleza, de esa capacidad de liderazgo, de la capacidad de poder hablar en público para llevar a cabo algo así tan hermoso que impacta la vida de las personas. Estamos ya con las inscripciones abiertas. Si tú estás en Quito, esto va a ser muy cerca de Quito, entonces te esperamos para este siguiente nivel. Y quienes quieran inscribirse, les invito a que me manden un mensaje por las redes sociales, por Instagram. Este es un evento organizado desde Sanación Púrpura, una maravillosa comunidad de mujeres que desean evolucionar, despertar su conciencia y crear
esa realidad que merecen, que quieren, que sueñan, porque no hay propósito más grande en la vida que poder conocerte y experimentar todo lo que quieras experimentar. Así que les espero en la comunidad de Sanación Púrpura, en los círculos de mujeres, en los retiros y en los programas específicos que tenemos para ese camino de evolución. Te envío un abrazo gigante y te agradezco por abrirme ese espacio en tu mente, en tu corazón, y deseo que disfrutes de la vida, que experimentes todo tu potencial y que construyas esa vida que sueñas, que deseas, que mereces.